En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la civilización egipcia. Para ello, entonces, vamos a identificar primero la ubicación geográfica. Entonces está localizada al noreste de África y es atravesada por el gran río Nilo. Aquí entonces vamos a encontrar el continente africano y aquí está señalado Egipto. Y aquí estamos nosotros entonces ya de una manera más específica, ¿sí?, viendo el río Nilo, que es de gran importancia, va a ser de gran importancia para esta civilización que atraviesa este gran territorio egipcio. Entonces, para que recordemos, ¿sí?, al igual que pasaba con Mesopotamia, ¿sí?, que era atravesado también por dos ríos muy importantes, el río Tigris y Éufrates, y que también permitió el desarrollo de la agricultura porque estas aguas o estos ríos lo que permitían era que sus suelos fueran fértiles en momentos también de desbordes o crecientes. Entonces con el río Nilo también pasa lo mismo. Entonces los egipcios antiguos se desarrollaron en el curso de este río Nilo, específicamente en el cauce medio, aquí, cauce medio, y en el cauce bajo, aproximadamente desde el año 3000 hasta el 31 a.C. Resulta que los orígenes de los egipcios se fundamentaron en las tribus semitas y camitas. ¿Quiénes eran los semitas y quiénes eran los camitas? Eran los hijos de Noé. Si ustedes recuerdan el relato bíblico de Noé, del arco iris y del diluvio, entonces está haciendo referencia precisamente a los hijos de Noé, entre ellos a Can, ¿sí?, los camitas, por eso se le dice camitas porque es de Can, y Sem, por eso se le llama semitas. Entonces los orígenes de los egipcios se fundamentan en tribus semitas y camitas, que se organizaban en reinos llamados nomos, entre los que encontramos a unas ciudades muy importantes que van a ser Tebas y Menfis. Y pues su organización interior pues le permitió establecer una estructura social bien definida, conformada por la nobleza, los comerciantes, los artesanos y los campesinos, pero ya ahora vamos a mirar esa organización política y social. Ahora, teniendo en cuenta la importancia del río Nilo para esta civilización, vamos a mirar que este río Nilo tiene un carácter sagrado. El aspecto geográfico para los egipcios antiguos va a influir en gran manera en esta civilización. Recuerden que en la clase anterior, en la sesión anterior, se les decía que las grandes civilizaciones se desarrollaron a las orillas de grandes ríos, y pues en el caso de Egipto pues también fue así, y su gran río entonces el río Nilo. El Nilo es considerado como el río de los dioses y va a llenar de vida todo el gran valle con sus inundaciones, y esto va a permitir la gran fertilidad al presentarse las lluvias en determinados periodos del año. Entonces el Nilo nace en el lago Victoria, desemboca en el mar Mediterráneo, se desborda una vez al año, que es lo que permite que haya unos suelos fértiles y aptos para la agricultura, ¿sí?, inundación del valle, fertilización de las tierras de cultivo, y pues esto para toda la civilización va a ser una fuente de vida. ¿Qué tipo de actividades económicas y comerciales desarrollaban los egipcios? Entonces ahí van ustedes a observar, ¿sí?, que los antiguos egipcios eran agricultores que cultivaban trigo, cebada y otros productos.
tenían también sembrados de vegetales pequeñas, también tenían árboles frutales, viñedos, pero esto lo hacían a lo largo del camino, pues entendiendo que el río Nilo atravesaba gran parte del territorio egipcio. Ahora, resulta que los egipcios, ellos organizaron sus cosechas de acuerdo a 3 estaciones. Entonces ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? Ustedes dirán, pero ¿por qué hay 3? Entonces aquí ustedes van a ver en 3 estaciones. Y aquí se está haciendo esa división. En esta imagen lo podemos observar claramente. Entonces, la primera era el Aket o época de la inundación. Era el primero. Entonces, en la inundación podían ellos tener esa parte de cosechas. Luego venía la otra estación, que se llamaba Peret o tiempo de la siembra, y luego el Shamu o estación de la cosecha. Estos eran los 3 tiempos en los que se organizaron en las cosechas junto al río Nilo. Los egipcios, ¿qué más tenían? No solamente, como pueden ver ahí, se dedicaban a la agricultura, sino que también tenían animales domésticos, entre ellos cerdos, vacas, cabras, gansos y patos. Eso en cuanto a las actividades económicas que desarrollaban los egipcios en este momento. Ahora, la organización política, si bien lo recuerdan, yo les había dicho al principio que estaban organizados en reinos. Entonces, esos reinos no van a ser llamados así como los estoy llamando yo reinos, sino van a ser llamados nomos. Entonces vamos a encontrar nomos o reinos del Alto Egipto y reinos o nomos del Bajo Egipto. Y cada uno de estos numeritos representaba un reino, que son llamados como nomos. Entre esos vamos a encontrar a Tebas y a Menfis, que van a ser muy importantes en el desarrollo de esta civilización. Organización política y social de esta civilización. Entonces, como lo pueden ver ustedes ahí, en esa estructura social y política, en esa pirámide de Egipto, entonces ese diagrama muestra cómo estaba configurada la sociedad egipcia, cuáles eran los grupos que ocupaban los niveles superiores de la pirámide social y cuáles los inferiores. Entonces vamos a mirar que la pirámide social, quienes ocupaban los niveles superiores, entonces vamos a encontrar en primer lugar al faraón. Y el faraón pues era la figura máxima de la organización política y social de la civilización egipcia. En este caso pues su sistema de gobierno se basaba en el absolutismo, o sea que el faraón reunía en él todos los poderes: el poder político, el poder económico del reino, incluso el de la teocracia, el de esa parte religiosa y espiritual de los egipcios. Luego, en el siguiente nivel, pues vamos a encontrar los nobles y los sacerdotes, vamos a encontrar funcionarios, soldados y escribas, comerciantes luego, los artesanos, los campesinos y de últimas vamos a encontrar a los esclavos. Aunque los esclavos, pues en ese momento eran siervos, ellos tenían algún tipo de derechos y cuando ellos veían que eran injustos, entonces incluso ellos podían reclamar y podían hacerlo ante los tribunales para que corrigieran y ellos pudieran tener o recibir justicia en un momento dado. ¿Qué más pasaba? Resulta que en el antiguo Egipto era una sociedad altamente estratificada, donde se encuentra la nobleza, ¿sí?, el campesino que trabaja la tierra y los esclavos, que por lo general eran prisioneros de guerra.
Entonces les recuerdo que el poder político y las riquezas estaban en manos de unos pocos, de una minoría, que por lo general siempre pasa así, incluso en la actualidad estamos viviendo lo mismo, que las riquezas están en manos de unos pocos, el poder lo tienen unos pocos, mientras que los demás viven sometidos a circunstancias difíciles, así como pasa en la actualidad, así también pasaba en el antiguo Egipto. Entonces, la mayoría vivía sometida a una pobreza absoluta en la antigua civilización egipcia. Ahora vamos a encontrar aquí, ya pasamos de la estructura social y política, ahora vamos a la religión. Resulta que la civilización egipcia era totalmente politeísta. ¿Qué quiere decir eso? Que adoraban a varios dioses. Entonces, antes de ser gobernado Egipto por un faraón, ¿sí?, el antiguo Egipto era un conjunto de asentamientos independientes. Luego, entonces, cada uno con su propio culto, pues también tenía sus propios dioses. Por eso decimos que eran politeístas. Entonces, ellos adoraban varios dioses y los dioses egipcios se presentan con formas humanas y de animales, así como lo pueden ver en la imagen, ¿sí?, con formas humanas y de animales. La religión entonces se encontraba presente en todos los aspectos de la vida cotidiana, por lo que les consideraban un pueblo muy religioso. Entonces había dioses, como lo pueden ver, vamos a tener acá, por ejemplo, Osiris, que era dios de la agricultura y la resurrección. Entonces habían dioses y cada uno de esos dioses cumplía con un propósito de acuerdo a la adoración que recibía. Entonces, diosa de la agricultura, el dios aquí, por ejemplo, la diosa del amor, de la alegría, de la música. Aquí, Setmet, hija de Ra, que era diosa de la fuerza, de la guerra, de la venganza. Entonces, como podemos ver, aquí, por ejemplo, dios del mal, violencia, sequía. Aquí, Horus, hijo de Osiris, de Isis, y era el dios del cielo. Entonces cada uno de estos dioses, aquí apenas hay algunos, pero todos tenían entonces unos poderes, y estos poderes entonces lo que hacía era que esas deidades fueran adoradas de acuerdo a las necesidades espirituales y cotidianas que tenían sus habitantes en esas tierras. Entonces los principales dioses egipcios fueron Ra, fue Osiris, fue Isis, Anubis, ¿sí?, Apis y Amón. Estos serían uno de los más importantes dentro de la religión. Los antiguos egipcios veneraban a cientos de deidades, apenas ahí hay unos, los más importantes, los cuales gobernaban diferentes aspectos de la vida espiritual y cotidiana de los egipcios. Aquí vamos también no solamente a hablar de la religión, no solamente de la estructura social y política, sino también del legado, de aquello que ellos hicieron, ¿sí?, de aquello que ellos realizaron o que entregaron en un momento a cada una de esas civilizaciones. Entonces, vamos a identificar dentro de esos legados que nos dejaron hasta el momento y que podemos identificar. Está la arquitectura, la pintura, la escultura, y aquí vamos a mirar no solamente en la arquitectura, también en la anatomía, en la medicina, en el embalsamiento, si ustedes recuerdan, y fácilmente, no solamente ahorita hablando, sino también en películas y demás que han tenido la oportunidad, como ellos tenían esa habilidad para embalsamar y para momificar. Eso lo hacían los egipcios. También desarrollaron tecnologías importantes, entonces el dominio de la cestería, textiles, cerámicas, maderas, ¿sí?,
Ahora, vamos a ver aquí en las ciencias. En las ciencias, por su parte, lograron una maestría en la construcción de templos. Aquí podemos observar, ¿sí?, en la construcción de templos y pirámides monumentales, que es lo que nosotros más conocemos, que evidencian un gran conocimiento de las matemáticas y de la geometría. Desarrollaron un calendario básico en la observación directa de los astros, también de los planetas del sistema solar. Conocían 5 a los que calificaron de estrellas y también entendieron que se movían. Su calendario, que constaba de 12 meses, de 30 días cada uno, más la adición al final de cada año de 5 días festivos. Entonces ellos tenían o nos dejaron un gran legado. Aquí podemos ver en cuanto a la arquitectura, las grandes construcciones, templos, pirámides, y aquí está la esfinge. Aparte de eso, entonces ya tenemos la ubicación geográfica, ya tenemos el gran río más importante para esta civilización, que es sagrado, que es el río Nilo. Ya tenemos entonces cómo estaba constituido político y socialmente, que la más alta, en el más alto nivel encontrábamos nosotros al faraón, y de último nivel encontrábamos a los esclavos. También ya hablamos sobre la economía, una economía totalmente agrícola, que también ya hablamos entonces de aquellos legados. Y ahora vamos a hablar entonces de la importancia que ellos le daban a la vida después de la muerte. Ellos se preparaban para la muerte y preparaban los lugares para hacerlo, porque ellos creían que había algo más allá, y por eso siempre estaban atentos a construir lugares que les permitieran a ellos hacer ese periodo de transición de la muerte a la otra vida que ellos esperaban. Entonces aquí vamos a encontrar, ¿sí?, los sarcófagos, que era donde se ubicaban a los faraones con sus riquezas, y vamos a encontrar aquí entonces las pirámides, que era donde enterraban a los faraones, y sus familiares eran enterrados alrededor, en lugares más cercanos. Las mastabas era también entonces en donde enterraban a los muertos, pero en este caso los de que eran considerados nobles. Los nobles entonces eran enterrados en las matadas, y ya la clase inferior o niveles bajos entonces eran enterrados en los hipogeos, ¿sí? Entonces recordemos, en el enterramiento íbamos a encontrar al faraón y sus familiares alrededor. En las pirámides, en las matabas, entonces los nobles, y ya clases inferiores en los hipogeos. Escritura, entonces la escritura de los jeroglíficos, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hablábamos en Mesopotamia, la escritura era la cuneiforme, que era en tipo de cuñas. En este caso, ya con esta civilización egipcia, entonces vamos a encontrar los jeroglíficos. También desarrollaron las matemáticas, y como podemos evidenciar, entonces tenemos también los números egipcios. Un sistema de conteo. En Mesopotamia, si recuerdan, entonces teníamos el sexagesimal. Entonces, ya teniendo en cuenta las principales características de esta civilización, entonces ustedes deben desarrollar, ¿sí?, el taller número 3 del módulo, ¿sí? Número 3 del módulo, por favor, deben desarrollarlo. Recuerden tomar apuntes siempre, y estaremos en contacto.
Bendiciones.